Y ahora vamos con Claudia Villegas, con la directora de la revista Fortuna, que tiene, como siempre, un comentario sobre la economía social. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, Temoris, qué gusto saludarte y saludarlos. Pues en la última semana del gobierno del presidente López Obrador, que nos deja, Temoris, muchas preguntas en torno a lo que nosotros hemos llamado en la revista Fortuna la sustentabilidad del modelo de finanzas públicas. ¿Cómo van a estar los flujos para 2025? ¿Será o no será necesaria una reforma fiscal? ¿Va a lograr revertir el endeudamiento en una relación deuda-PIB de 6% del Producto Interno Bruto? ¿De dónde saldrán, Temoris, el billón de pesos que se necesita para reducir el déficit respecto al Producto Interno Bruto para que regrese al nivel de 3%? Muchas preguntas, querido Temoris, pero hoy en la conferencia matutina a la que pudimos asistir en esta última semana, donde ya se respira este ambiente de recuentos, Temoris, el presidente López Obrador dijo que desde Palenque pues ya no se va a enterar si la Suprema Corte de Justicia negó el recurso de suspensión al Grupo Electra, al presidente del Grupo Electra, Ricardo Salinas Pliego, para cobrar no 60,000, Temoris, sino 35,000 millones de pesos. Oye, pero entonces, ¿de dónde va a salir? O sea, porque esos son 65,000 millones de pesos, ¿no? Pero estamos hablando de 1 billón. O sea, 65,000 millones de pesos, si los pagara prontito, que no lo va a hacer porque también le van a dar sus abonos chiquitos, o tal vez no tan chiquitos, pero a cierto plazo, sería el 6.5% de lo que se requiere, ¿no? Exactamente, ni el 10%, Temoris. Y esa es la gran pregunta respecto al desafío de la presidenta electa Claudia Sheinbaum. Es decir, la estrategia de cobrar pasivos pendientes, créditos fiscales que se generaron durante la época del PRI y del PAN a través de estos esquemas de condonación fiscal, perdones fiscales, ingeniería financiera, funcionó muy bien durante el gobierno del presidente López Obrador. Y en algún momento le preguntamos tanto a la jefa del SAT, Raquel Buenrostro, como al actual jefe del SAT, si era necesario una reforma fiscal, y nos decían con los números, y sí, confirmando esto que te voy a comentar, que ninguna reforma tributaria hubiera dado los recursos que se obtuvieron cobrando a las grandes empresas los pasivos. Se va a apostar de nueva cuenta a lograrlo cuando claramente ya se cobró pues una gran bolsa de esto que en algún momento, Temoris, llamamos pues un gran agujero negro donde las oficinas tributarias regionales metían los casos y ahí se perdían, y entonces se necesitaba, Temoris, amigos, amigas de Astillero, este impulso procesal para poder cobrar los créditos fiscales. Entonces, parece, y habría que preguntarnos si ese modelo se agotó y si es necesaria la reforma fiscal, porque como bien dices tú, Temoris, no es ni el 10% de lo que se necesita. Entonces, para el presupuesto de egresos de la Federación, que se tendrá que presentar ya en las próximas semanas, bueno, pues lo que necesitamos es un modelo sostenible de obtener ingresos que se necesitan para la red de protección social, que se necesitan al menos 700,000 millones de pesos, Temoris. Oye, pero es que sí, y además son mayores compromisos, ¿no? Tanto Claudia Sheinbaum como Clara Brugada han anunciado extensiones de estos programas sociales Así es. que abarcan más población, que bajan la edad en la que uno puede tener el derecho a esto. O sea, significa son gastos fijos que el presupuesto público tiene que encontrar cómo cubrir, ¿no? Sí, fíjate que esta palabra que usaste, que son gastos, que son erogaciones fijas que tiene el presupuesto de egresos de la Federación, tienen un componente muy positivo, que son una inversión social que se refleja
en el crecimiento del mercado y del consumo interno, que por primera vez en el gobierno del presidente López Obrador creció a tasas de 5%. Si bien es cierto que los últimos meses, derivado del menor crecimiento de la economía, y hoy el IGAE, el Indicador General Adelantado de la Economía, nos muestra que ya se está recuperando el crecimiento interno, el crecimiento de la economía con tres meses de crecimiento sostenido, y que esto nos alejaría de este fantasma del ciclo económico llamado recesión. Creo que es muy importante observar cómo de alguna manera se convierte en un círculo virtuoso, pero para tener ese círculo virtuoso en el mercado interno necesitamos garantizar que primero pues haya la inversión, que es lo que tú dices. La doctora Claudia Sheinbaum ha adelantado que el crecimiento regional se va a ver apuntalado por 300,000 millones de pesos que tiene listos para los proyectos de infraestructura, como por ejemplo los trenes, pero también se ha adelantado que para lograr el cumplimiento con la red de protección social, que no es otra cosa que las transferencias de efectivos a adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, sí habrá necesidad de hacer un recorte presupuestal. Y es ahí donde entran las reformas estructurales para reducir el gasto presupuestal inercial, Temoris. Así que esta semana estamos de verdad con todos los números, y creo que la Secretaría de Hacienda, el secretario de Hacienda Rogelio Ramírez de la O y el subsecretario Llorio, así como la subsecretaria de Egresos, definitivamente están con el abaco, sabiendo y entendiendo de dónde pueden pues empatar esta sostenibilidad fiscal, Temoris. Oye, y ya los fideicomisos ya no hay de dónde agarrar, ¿no? Quedan los de Poder Judicial, así, pero en general ya esa es una bolsa de la que se echó mano durante esos 6 años. Sí, fíjate que lo que hemos estado viendo precisamente eso, que todos los famosos guardaditos de los gobiernos priistas y panistas, cuya rentabilidad social era nula, eso hay que decirlo, y que pues representaban ahí tener una bolsa para ciertos negocios, para ciertos pues contratos y adquisiciones, tenían ahí el guardadito para los negocios transeccionales. El caso, por ejemplo, del fondo para protegernos contra eventos naturales, ese creo que es importante ver cómo se va a configurar a través de seguros, a través de coberturas, pero como bien dices, ya no hay tantos guardaditos, y lo que se está buscando ahora también es etiquetar los derechos, el cobro de derechos. Por ejemplo, el cobro de pasaportes, que eso engrosaba también los ingresos fiscales. También eso debemos observarlo, y en la medida en que crezca el mercado interno, pues los números nos dirán si el gobierno puede seguir obteniendo vía de impuestos sobre la renta, impuesto al valor agregado, lo que se pueda cobrar, y sobre todo, Temoris, que es muy importante, las llamadas renuncias tributarias. ¿Qué quiere decir? Lo que no se cobra para mantener la gasolina en niveles que no impacten la inflación. Si la inflación sigue a la baja, como ya vimos la no subyacente, creo que podemos tener esperanza de que esas renuncias tributarias se conviertan en ingresos tributarios. Es decir, Temoris, más allá del tema ideológico, del modelo, de lo que quieran argumentar, como bien decían ustedes, en redes sociales con un enfoque maniqueo, es el momento de los números, es el momento de lo blanco y lo negro para lograr, como dijo el doctor Fonserrada de el American Chamber en Economía Social, si me permites el comercial, lograr un presupuesto productivo que deje tranquilo sobre todo a la sostenibilidad fiscal. Ya no te preocupes de las agencias calificadoras o los inversionistas, que nos dé una viabilidad para crecer más allá de 2% en 2025, Temoris. Claudia Villegas, muchísimas gracias, como siempre, por ilustrarnos, por echarnos luz en todo esto. Estos números tan grandes siempre son difíciles de comprender para la mayoría de la gente, pero bueno, hay que echar, o hay que resolverlo de algún modo para que la economía siga funcionando y se pueda cumplir el proyecto social de este gobierno. Muchísimas gracias, Claudia Villegas, te mando un abrazo. ¿Y cuándo podemos ver Economía Social?
Sí, gracias, Temoris. Mañana, martes, 8 p.m., aquí en Astillero, vamos a tener una entrevista increíble, Temoris. Vamos a hablar con el autor de Desiguales. Es un libro que está diseñado, está pensado, Temoris, para recapitular 200 años de desigualdad en los diferentes momentos desde que México se convirtió en un país, en una nación, y vamos a tener una entrevista con Diego Castañeda. Por favor, no se la pierdan porque vamos a hablar de Carlos Slim, vamos a hablar de cómo los poderes fácticos han estado propiciando o provocando estas desigualdades, Temoris. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Te mando un abrazo. Nos vemos pronto por acá. Un abrazo grande. Gracias. Gracias.